Ministerio Conéctate a Jesús. Serie, Feliz para siempre. Miniserie, ¿entiendes lo que lees? Metáfora general. Perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Fecha de emisión, semana 33 del año 2026. Estudio, 256. Semana, 33. Bloque temático. El libro de Génesis, parte 1. Historia antigua. Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 26. Tema número 3. C. La llegada de la muerte al mundo. Génesis capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 32. Texto base. Análisis teológico MEL 6 en 1 elaborado por la plataforma DOLA. Plataforma responsable de esta entrega, Gemini. Estaciones asignadas. Estación 2, Venus, y Estación 5, Saturno. Aviso de orientación pedagógica y espiritual. La tecnología es únicamente el medio o la herramienta que organiza y transporta la información. El verdadero y único maestro que convence, regenera y transforma el corazón humano es el Espíritu Santo, actuando mediante la autoridad inquebrantable de las Sagradas Escrituras y los escritos del Espíritu de Profecía. Estación número 2, Venus. Salón número 2, el hogar cristiano. Objetivo: fortalecer las relaciones con Dios, la familia y el prójimo. Pregunta guía permanente: ¿cómo fortalece este tema mi relación con Dios, mi familia y mi prójimo? Desarrollo del tema: la violencia familiar, la ofrenda del corazón y la preservación de la línea de fe. El registro de Génesis capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 32 nos presenta el rápido avance del pecado desde la desobediencia en el Edén hasta la primera tragedia fratricida dentro del seno familiar. En este pasaje vemos cómo las decisiones individuales en cuanto al culto y la adoración impactan directamente la convivencia y las relaciones en el hogar. Ámbito de relación. Impacto de la caída. Génesis 4 a 5. Principio de restauración por la gracia. Relación con Dios. Adoración por cumplimiento externo y autosuficiencia, Caín. Adoración por fe, sometimiento a la palabra y gratitud por el sustituto, Abel. Relación en la familia. Celos, resentimiento, ira desenfrenada y fratricidio en el hogar, Génesis 4 en 8. Dominio propio, perdón y cuidado mutuo, ¿soy yo guarda de mi hermano? Relación con el prójimo. Progresión del mal. La venganza multiplicada en la genealogía de Caín, Lamec, VV. 23 a 24. Elección de invocación a Dios. Testimonio e intercesión en la línea de Set, V. 26. 1. Relación con Dios. La diferencia entre las dos ofrendas. En Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5, Caín y Abel presentaron sus ofrendas ante el Señor. Elena G. de White en el libro Patriarcas y Profetas explica que la diferencia fundamental no radicó solo en la naturaleza del producto, sino en la actitud del corazón y el respeto al mandato divino. Abel presentó el sacrificio de un cordero reconociendo la necesidad del derramamiento de sangre para el perdón de los pecados, demostrando fe en la mesiánica simiente prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15. Caín presentó únicamente los frutos de la tierra, confiando en sus propios esfuerzos y mostrando una actitud de autosuficiencia y desobediencia voluntaria. 2. Relación con la familia. El manejo del resentimiento y los celos. Cuando Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín debido a la disposición de su corazón, Caín se ensañó y decayó su semblante. Génesis capítulo 4, versículo 5. Dios, en su infinita gracia, se acercó a Caín para advertirle: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Génesis capítulo 4, versículo 7. La negativa de Caín a dominar su resentimiento produjo el primer homicidio de la historia, el asesinato de su propio hermano Abel, versículo 8. Esto nos advierte sobre el peligro de permitir que la amargura destruya los lazos familiares. 3. Relación con el prójimo. La responsabilidad de velar por el hermano. Ante la pregunta divina, ¿dónde está Abel tu hermano?, Caín respondió evasivamente: no sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Génesis capítulo 4, versículo 9. La filosofía del pecado busca desentenderse del bienestar del prójimo. Sin embargo, en Génesis capítulo 4, versículo 26,
con el nacimiento de En con acento agudo S, hijo de Set, nos dice la Escritura. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Surgió así un linaje consagrado que eligió el amor, la responsabilidad y la adoración verdadera. Clave teopráctica para el hogar. Examina hoy la actitud de tu corazón al adorar a Dios y cultivar la paz familiar. No dejes que las raíces de amargura o los celos echen raíz en tu hogar. Recuerda que en Cristo somos guardas y protectores de nuestros hermanos. Cuestionario de autoevaluación. Salón número 2. Venus. ¿Cuál fue la razón principal por la que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5? A. Porque la agricultura era una profesión desvalorizada en el Antiguo Testamento. B. Porque Abel obedeció el mandato divino al presentar un sacrificio de sangre con fe en el Redentor, mientras Caín actuó con autosuficiencia. C. Porque Caín presentó una cantidad insuficiente de frutos de la tierra. ¿Qué actitud demostró Caín cuando Dios le preguntó por el paradero de su hermano en Génesis capítulo 4, versículo 9? A. Arrepentimiento genuino y confesión inmediata de su pecado. B. Indiferencia y evasión de responsabilidad al responder: ¿soy yo guarda de mi hermano? C. Temor a la reacción de sus padres, Adán y Eva. ¿Qué acontecimiento espiritual marcó el nacimiento de En con acento agudo S en la línea de Set, según Génesis capítulo 4, versículo 26? A. El establecimiento del primer templo de piedra en la tierra. B. El inicio del movimiento en el que los hombres comenzaron a invocar públicamente el nombre de Jehová. C. La erradicación total de la muerte en la genealogía humana. Clave de respuestas y justificación. Salón 2. Respuesta correcta 1. B. Porque Abel obedeció el mandato divino al presentar un sacrificio de sangre con fe en el Redentor, mientras Caín actuó con autosuficiencia. Justificación. Según patriarcas y profetas, Abel reconoció que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, prefigurando el sacrificio de Cristo, mientras que Caín confió en sus propias obras. Respuesta correcta 2. B. Indiferencia y evasión de responsabilidad al responder: ¿soy yo guarda de mi hermano? Justificación. En Génesis capítulo 4, versículo 9, Caín muestra el endurecimiento de su corazón al negar su responsabilidad moral y familiar sobre la vida de Abel. Respuesta correcta 3. B. El inicio del movimiento en el que los hombres comenzaron a invocar públicamente el nombre de Jehová. Justificación. Génesis capítulo 4, versículo 26 destaca el contraste entre la posteridad de Caín, caracterizada por la rebelión, y la línea de Set, que restauró la adoración pública y la comunión con Dios. Estación número 5, Saturno. Salón número 5, Escuela para Cadetes Veteranos. Objetivo: profundizar en la organización del pueblo de Dios y en las doctrinas fundamentales que sustentan las 28 creencias fundamentales. Pregunta guía permanente: ¿qué enseñanza fortalece el orden, la organización y la misión del pueblo de Dios? Desarrollo del tema: la realidad de la muerte, la esperanza en las genealogías y el traslado de Enoc. Para los cadetes veteranos, encargados de velar por la ortodoxia doctrinal, la estructura organizacional y la proclamación de la verdad presente, Génesis capítulo 4 al capítulo 5 consolida la verdad bíblica sobre la antropología, la mortalidad humana y la victoria final sobre la tumba. 4. La inevitabilidad de la muerte físico-antropológica. El capítulo 5 de Génesis presenta la genealogía desde Adán hasta Noé. A lo largo del registro, resuena un estribillo solemne y repetitivo que destruye el engaño satánico de «no moriréis», Génesis capítulo 3, versículo 4, y murió, Génesis capítulo 5, versículos 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31. Esta secuencia confirma la exégesis de carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La separación de la fuente de la vida, Dios, introdujo la cesación completa de la existencia física para toda la raza humana. 5. La excepción de Enoc, tipología de la segunda venida. En medio de la triste contabilidad de la muerte, Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24 presenta una gloriosa excepción. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios, Génesis capítulo 5,
versículo 24. Interpretación teológica. Enoc experimentó la santificación en un mundo corrompido mediante una comunión íntima y constante con su Creador. Aplicación organizativa y profética. Como señala Elena G. de White en Patriarcas y Profetas, la traslación de Enoc sin ver la muerte es un tipo o símbolo de la iglesia remanente que estará viva en la tierra y será traspuesta en la segunda venida de Jesucristo sin experimentar la tumba. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. 6. La genealogía consagrada como estructura de preservación. Las genealogías de Génesis capítulo 5 no son simples registros de nombres, sino la demostración de cómo Dios preserva una estructura organizada de fe a través de las generaciones. A pesar del avance del mal en la raza de Caín, Dios mantuvo una línea sacerdotal y profética: Set, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, destinada a proclamar el juicio divino y custodiar las promesas del Redentor. Clave teopráctica para cadetes veteranos. La doctrina sobre el estado de los muertos expuesta en Génesis capítulo 5 reafirma nuestra misión de predicar la verdad bíblica frente a las ilusiones del espiritismo. Asimismo, el ejemplo de Enoc nos impulsa a caminar diariamente con Dios en perfecta sintonía doctrinal y práctica mientras aguardamos el retorno del Señor. Cuestionario de autoevaluación. Salón número 5. Saturno. ¿Qué verdad doctrinal sobre la naturaleza del hombre demuestra la frase repetitiva "y murió" en la genealogía de Génesis capítulo 5? A. Que la raza humana es inmortal por naturaleza. B. Que la consecuencia del pecado es la mortalidad física, confirmando Romanos capítulo 6, versículo 23. C. Que la muerte es una ilusión de los sentidos y no una realidad física. ¿Qué significado profético y tipológico tiene la traslación de Enoc en Génesis capítulo 5, versículo 24 según el espíritu de profecía? A. Representa a los mártires que mueren por causa del Evangelio en el tiempo del fin. B. Simboliza a la iglesia fiel que estará viva en la tierra y será traspuesta sin ver la muerte en la segunda venida de Cristo. C. Demuestra que la salvación requiere el aislamiento total en los desiertos. ¿Cuál fue el propósito divino al preservar la genealogía registrada en Génesis capítulo 5? A. Establecer un sistema de impuestos para las tribus antiguas. B. Mantener una línea fiel y organizada que custodiara la verdad de Dios y la promesa de la simiente redentora. C. Registrar las victorias militares de los reyes patriarcales. Clave de respuestas y justificación. Salón 5. Respuesta correcta 1. B. Que la consecuencia del pecado es la mortalidad física, confirmando Romanos capítulo 6, versículo 23. Justificación. El estribillo solemne en Génesis capítulo 5 confirma la pena pronunciada en el Edén y desmiente la falsedad satánica de la inmortalidad inherente. Respuesta correcta 2. B. Simboliza a la iglesia fiel que estará viva en la tierra y será traspuesta sin ver la muerte en la segunda venida de Cristo. Justificación. Patriarcas y Profetas aclara que Enoc representa a aquellos que, habiendo caminado con Dios en medio de la corrupción prevaleciente, serán transformados sin experimentar la muerte cuando el Señor regrese. Respuesta correcta 3. B. Mantener una línea fiel y organizada que custodiara la verdad de Dios y la promesa de la simiente redentora. Justificación. A través de la posteridad de Set, Génesis capítulo 5, Dios aseguró la continuidad del testimonio, la transmisión del conocimiento de la creación y el camino hacia la venida del Mesías. Conclusiones generales. Enfoque del hogar, Venus. Las tragedias familiares registradas en Génesis capítulo 4 enseñan que la devoción a Dios debe nacer de un corazón sumiso y humilde. Evitar el resentimiento, rechazar los celos y asumir la responsabilidad afectiva por nuestros semejantes protege la estabilidad y armonía del hogar. Enfoque doctrinal y misionero, Saturno. La realidad de la muerte expuesta en Génesis capítulo 5 respalda la antropología bíblica de Romanos capítulo 6, versículo 23. La experiencia de Enoc nos ofrece la victoriosa esperanza de que la comunión con Dios vence al pecado y garantiza la vida eterna mediante la resurrección y traslación prometidas en Cristo. Punto de encuentro y conexión con Cristo. Aunque la desobediencia trajo consigo la dolorosa realidad de la muerte, Jesucristo irrumpió en la historia humana para vencer la tumba mediante su resurrección. En Él, la muerte no tiene la última palabra.
Él es la resurrección y la vida para todo aquel que cree. ¿Deseas profundizar en algún aspecto particular de los capítulos 4 y 5 de Génesis? Analizar la vida y traslación de Enoc según patriarcas y profetas. Estudiar el contraste entre la línea de Caín y la línea de Set. Muy agradecido porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo. Mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá.